Ay, qué cosa, ¿no? Lo que nos ha tocado, ¿no? Lo que Es nos ha así. tocado vivir, chamo. Pero bueno, voy entonces a presentarlo, ¿ok? Vamos con eso. Dele, Voy. dele. No hay de otra. Bueno, bienvenidos sean todos a otra edición de Normal Podcast, este podcast que ha mutado de tantas maneras, ¿no? Empezó grabándose con un iPhone 7, luego mejoramos, fuimos a un iPhone 8 y ahora estamos a nivel ya internacional, a través de Internet, ¿no? Y era necesario porque la persona que tengo el honor de compartir hoy este momento, este pedacito de vida, de tiempo, estos minutos que vamos a estar acá, para mí primero es de gran importancia, inspiración a lo largo de todo lo que he estado haciendo y ya a lo largo de la conversación se irán dando cuenta de algunas cosas. Para no hacerlo más largo, voy a presentarlo. Bueno, ¿cómo lo describo, no? Primero, ingeniero, empezando por ahí, ¿no? Ingeniero, hombre querido y apreciado por la comunidad falconiana, locutor de radio, estudió artes audiovisuales, contador de chistes, también tiene faceta en músico, le gusta la fotografía, un hombre que cambió la dinámica de la radio en Falcón junto a su compañero también, con un gran dúo llamado Chucho y Nano. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el señor Chucho Penso. Por favor, un aplauso, señor Chucho. ¡Eh! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Mira, yo estoy bien, yo me siento bien, el problema es para pararme, ¿no? O sea, sí, definitivamente. No, estoy bien, gracias a Dios, de salud muy bien, bueno, y extrañando mucho mi tierra, de verdad que, oye, no es fácil, ¿no? Estar fuera de lo que uno es sus costumbres y sus tradiciones no es fácil. No es fácil, pero lo disfruto como que si fuese unas vacaciones largas, largas. Le pregunto algo, Unas ¿cuánto vacaciones tiempo? largas, Muy larga, muy larga. Es más, ¿qué muy tan larga ha largas. sido? ¿Cuánto Ah, tiempo lleva usted fuera de Venezuela? tengo como 7 años. 7 años fuera de Venezuela. Sí, vale, yo me fui Uf. en el 2018. Estaba 2000. ya la situación un poquito complicada en ese momento, ¿no? Uy, Dios mío de mi vida, no, eso es horrible. Era muy fuerte eso primero por la escasez que había de todos los productos, ¿no? Yo me recuerdo que para hacer comprar una harina pan en el Hiperlao, no, La locura, yo me acuerdo de eso. Yo era recuerdo la que, locura. Yo dije, no, chamo, ¿tú crees que yo ya? No, no se puede. yo Era, recuerdo que en era esa época imposible. le agarré un odio y una repulsión a la harina de masa pelada, ¿verdad? Porque era lo único que se Ah, conseguía en ese no. momento. Te voy a contar que yo hacía propaganda de la harina esa que ya la vendían amosada y todo eso, ¿sabes? Pero no, porque es que no había de otra, Claro. había de otra. Y la gente estaba resolviendo, ¿no? Porque como dice el venezolano siempre resuelve. Ya, vamos a ver cómo hacemos y tal. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? No es fácil, pero este, salimos adelante, salimos adelante. Y le pregunto algo, ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo, en este caso de usted, bueno, casi toda su vida, si no me equivoco, en Venezuela, haciendo proyectos, proyectos de radio, bueno, un montón de proyectos aparte también en los medios, de dejar todo y, bueno, tener que ir al exilio prácticamente, salir de su país, o sea, ¿cómo lo afrontó? ¿Fue un proceso que fue planificado? ¿Lo tenía ya más o menos organizado? ¿Lo vio venir desde lejos? ¿Cómo fue su abordaje para esa situación? Para nada, no fue nada fácil. Primero, despedirme del programa porque tenía es más, yo se lo dije a Nano, ¿no? Le dije, Nano, ya no voy a seguir en el programa, voy a tomarme unas vacaciones y ¿cuándo voy a regresar? Pues mira, no, no sé, no tengo ni idea. Organicé todas mis cosas,
¿sabe? Eso es como lo más cercano a lo que uno dice. Ahí entendí, chico, lo que es verdaderamente una despedida, ¿viste? Cuando uno se despide de alguien, uno sabe si después lo vuelves a encontrar. Sí. Yo me despedí de mamá y le di un beso y todo, y bueno, y me recuerdo que hicimos un rosario y la pasamos, bueno, ahí comimos juntos y tal. Y pues nada, cuando llegó el momento de despedirme, bueno, chao, yo juraba que yo volvía otra vez, ¿no? Volvía, pero, pero no podía estar, no podía, ve, este es Noelia, ve, y entonces este ¿Qué tal? me saca yo me fui a sacar en estos días una radiografía y apareció la mano de ella saludando, pero no me deja en paz. ¿Cómo está? ¿Cómo le Ricardo va? Maida. Ajá, por aquí está. Bueno, Sí. invitada en el podcast también. Bueno, entonces, mira, despedirme de mamá, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, porque cuando supieron que yo me iba, pues me organizaron un desayuno y ahí estuvieron ellos y, y me preguntaron, mira, cuándo, o sea, ¿cómo te digo cuándo voy a volver? No sabía, pues. Y bueno, y esas son las cosas terribles, ¿no? Porque, este, o sea, yo me fui para Chile. En Chile estuve como un mes y tal, ¿no? O sea, un rato. Y después de allí yo agarré y me fui nos fuimos, pues, ando con Noelia todo el tiempo. Nos fuimos a Argentina. En Argentina estuvimos 2 años. Y en esos 2 años, pues mira, Argentina es un hermoso país, de verdad, o sea, me encantó ese país, es hermoso. Y nos vinimos para acá porque aquí estaba mi hijo que se iba a casar, el menor, Manuel. Manuel se casa y vino su hermano, uno de sus hermanos, un hermano que lo había agarrado la pandemia allá en la isla de Malta, porque estaba estudiando inglés allá y se fue para allá y lo agarró la pandemia. Se tuvo que ir a Turquía y de Turquía venirse a Estados Unidos, ¿no? Y el otro se vino de Chile y lo regresaron porque había estado 6 meses y no y le dijeron que había pasado el tiempo de haber estado aquí y bueno, y le quitaron la visa y todo eso. Eso fue todo un desastre. Bueno, al final de todo esto, te cuento pues que yo pensaba, y bueno, ya, bueno, nos vamos para Venezuela y yo no tengo ningún problema. No teníamos ningún problema realmente. Entonces nos fuimos estábamos viendo la televisión y sale Trump en el primer mandato diciendo que él le va a dar a los venezolanos un sistema de protección que se llamaba DED. Ok. Entonces yo le digo, no, pero vamos a ver si nos podemos quedar aquí con este amparo, pues. Tron se va, eso fue en los primeros días de enero, ¿no? Y en enero, pues, se va Tron al otro día, a los 2 días se va. Y llegó Biden. Biden, ah, ¿qué te digo? En marzo colocó el TPS el TPS de los venezolanos que ahora está cuestionado y todas esas cosas. Bueno, y pues nada, se fue, hicimos el TPS y, y quedamos como amparados acá, o sea, legalmente, ¿no? Eso quiere decir que tenemos posibilidad de sacar la licencia, que es importantísimo aquí
y la licencia de conducir, quiero decir, y el permiso de trabajo. Vale, entiendo. Quería hacerle una pregunta que, bueno, realmente para nadie es fácil el tema de salir de su país después de tanto tiempo y menos, por ejemplo, en las condiciones en las que muchos venezolanos también tuvimos que salir, que ya no se podía aguantar más la situación y es como, bueno, nos toca, ¿me entiendo? Casi que nos obligan, nos empujan a que tengamos que irnos y tal. Sí, También no sí. le, y eso sin meterle como la capa de lo que estaba comentando, de bueno, despedirse de Ujú. personas que usted no sabe si va a volver a ver, ¿me entiendes? Y que también Oye, es como y me, demasiado fuerte es, no. es horrible, es horrible. O Sí, por sea, ejemplo, como, qué iba a saber yo que no iba a volver a ver a mi madre, por ejemplo, o que no iba a volver a ver a Nano, o que no iba a volver a, o sea, son tantos amigos que se han ido y bueno, nada, que no pude hacer más nada, pues, o sea, ya es como cuando tú estás en una, estás en una cola, ¿no? ¿Sabes? Y entonces te empujan. Y entonces tú, ajá, mira y tal, no, agárrate, agárrate porque si no te quedas, una cosa así, ¿no? Ya saben, esos empujones así que le dan a uno y bueno, dale, no puedes, no puedes hacer más nada. sí, Y va para adelante. tienes que asumir las consecuencias de lo que pasa, o sea, no puedes controlar mucho tampoco, ¿no? Que no hay otra forma, Sí, sí, que tú te das cuenta y que la vida es un continuo, eh, es, es como, quisiera explicártelo, ¿no? Es como tú tienes que vivir tu tiempo. Es decir, te toca, ajá, yo trabajé en Cadafe, por ejemplo. Ay, yo disfruté eso de Cadafe, pero como me dijo una vez una mujer de Cadafe, una secretaria, una empleada de Cadafe. Y yo, ay, ingeniero, ¿y cuándo vuelve usted para acá, para Cadafe? Entonces digo, ¿tú has vuelto alguna vez a la escuelita donde aprendiste a leer y escribir? Se me quedó mirándome y y me dijo, no, pues yo tampoco puedo volver aquí. O sea, esto es hecha para atrás. O sí, sea, tú vas haciendo otras cosas. Y después, ¿qué hiciste? Pues, mira, hice otras cosas y me puse a estudiar periodismo y saqué periodismo y tal por la cuestión esa de que en Venezuela todo es un papeleo, menos para elegir presidente que pueden elegir presidente. Sí, no de puede eso lo ser. sabemos. Exacto. Tenemos Entonces, muchísima experiencia en eso. sí, exacto. Entonces, y te lo digo ¿por qué te lo digo? O sea, para hacer radio no era solamente tener el título de locutor, ¿ve? Entonces era tener el título de locutor. Y si tenías que hacer una entrevista, así como tú me estás haciendo una conversatorio, porque esto lo vamos a hacer como si fuera un conversatorio, pues si no, van a decir, no, este es periodista y este, ¿cómo va a ser que tal y no sé cuándo, no? Ah, Y tú sabes. No, yo no he estudiado periodismo, ni estoy inscrito en el CNP. no, imagínate tú, bueno, entonces, sí, mucha gente bueno, no, bueno, ese es otro tema, Vale, ese es otro tema. sí, Pero entonces tú te das cuenta que me dice, ah, mira, que para ser locutor me hice locutor. Tal, y yo no sé cuándo, mira, porque cuando yo me fui de Cadafe, lo que me dieron de mis prestaciones, que eran buenas prestaciones, con eso tuve 3 años sin trabajar. Imagínate tú cómo eran las prestaciones antes, ¿no? Tres claro. años. En realidad no era que tenía 3 años para trabajar, era que yo veía que tenía un tiempo, ¿no? Para hacerlo. Y luego, entonces, cuando yo digo, voy a destinar una parte de esta a hacer algo que a mí me guste. Y me conseguí con Luigi D'Angelo en un momento y nos pusimos a conversar y como teníamos gustos afines en la música, que era la música rock, decidimos hacer una emisora. Esa emisora salió adelante, bueno, se llamó en el principio, se llamó Génesis. Claro. Y después eso se cambió a, creo que 99.5 o no sé, o lo que fuera, A la la Mega, mega. Después la es Mega conocido o como algo la mega. así. Sí.
Ajá, ok, ok, ok. La Torre Orión. En la Torre Orión, en el último piso, o sea, todo eso, bueno, eso fue, bien, fue un proyecto bien bonito. Te das cuenta cómo la vida te cambia, ¿no? Porque Sí. tú cambias de Cadafe, te vas hasta aquí. Tengo un programa y me recuerdo una de las cosas que siempre quise hacer y nunca me dejaron fue hacer un programa con música de los años 60, ¿no? De los 60 y de los 70. Y no, había otro locutor que ya había dicho que él iba a hacer ese programa. Entonces le dijo, no, tú vas a hacer el programa de música venezolana porque tú andabas yo andaba con la cuestión esta de mi conjunto del parrandón de Cadafe y todas esas cosas y tal, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, yo puedo hacer un programa de música venezolana, pero este, yo no voy a estar poniendo la misma cosa que ponen ahí. No, tú haces lo que tú quieras. Perfecto. Empecé a hacer lo que yo quería en la radio y con las cosas que quería hacer en radio. Eso fue Luigi D'Angelo, el que le dio esa opción fue Luigi. Sí, cómo no. Claro, porque él también, para la gente que quizás esté escuchando esto, que no lo conozca, Luigi D'Angelo fue también como un pionero dentro de la parte del rock, que hacía eventos también con el tema de la Mega y Genesis, o Sí, sea, fue como muy eh, revolucionario para su tiempo, ¿no? hice un par de programas con Luigi. Un par de programas nada más. Bueno, porque Luigi andaba con un rock más de otro estilo y de otras tendencias, ¿no? Pero me gustaba el rock. Pero me tenía la limitación del idioma, ¿sabes? No me gusta este, pronunciar mal en inglés las cosas que estoy escuchando y me gustaría que si yo en el momento dado de que dice la canción, y yo poder decir y todo esto, porque es lo lógico, pues yo soy el locutor, estoy presentando, ¿me explico? Sí. Entonces, pues me sentía más cómodo de verdad, hablando de música venezolana, porque primero que me gustaba y segundo que me divertía todo eso, o sea, era una innovación dentro de todo. De hecho, te cuento algo. El, eh, en una época, no sé cuál sería, tendría como 2 años, sí, como 2 años haciendo ya el programa. Me invitan por un evento que se llamaba la Estrella de Oro. Se llamaba la Estrella de Oro y me dicen que, ah, bueno, mira, que van a entregar la Estrella de Oro. Ya teníamos el programa La Hora Feliz. Ok. Entonces, sí, 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 La Hora Feliz ya la teníamos. No, La Hora Feliz no, era Fiesta Gaitera. Fiesta Gaitera. Y entonces, bueno, nada, o sea, mira qué tal, y que yo no sé cuándo y tal, y empezaron a dar los veredictos, ¿no? Yo daba por descontado que el programa del año nos lo íbamos a ganar nosotros, Nano y yo, pues, o sea, eso era seguro, pues, porque la sintonía era muy fuerte, de Yo verdad quiero, que. yo quiero tocar aquí como un punto importante como para hacer como, para que hablemos un poco sobre este tema, porque de verdad que primero, Ajá, a ver, aparte de yo ser como, bueno, tengo la dicha de conocerlo, haber conversado con usted, haber compartido buenos momentos, bueno, poder compartir tarimas juntos en su momento y tal. También es importante para mí decirle que para mí, tanto usted como la figura también de Nano ha sido claves en mi influencia como comediante y como artista, ¿no? O sea, digamos que ustedes han sido los pilares fundamentales de todo lo que es la comedia, al menos en coro. Incluso, bueno, yo hice una tesis también como que llamaba Comediantes de Falcón y en ese trabajo de investigación estaban ustedes como génesis de como las primeras manifestaciones de humor y de comedia en la ciudad, ¿no? Porque antes se hacían algunas cosas, pero no como de manera, digamos que para medios o pensada así, ¿no? Primero quería preguntarle algo. Primero, ¿cómo surgió cómo se conoció con el señor Nano y cómo surgió la idea de hacer un programa junto?
¿Cómo empezó esa dupla ahí? Mira, eso fue bien bonito, ¿no? Porque a raíz de este programa de Génesis que te estoy hablando, ¿no? Que, por cierto, Nano escuchaba el programa y a él le encantaba ese programa también. Pues, y quería comentarte esto, ¿no? Cuando entré a la Estrella de Oro y nos entregaron esa Estrella de Oro por el programa del año y tal, y no sé cuándo, que fue el de Fiesta Gaitera, si mal no recuerdo. Este, pues mira, para mí fue una alegría, ¿no? Primero, Claro, nos estaban reconociendo un caso algo que de verdad era hermoso, pero que no estaba, bueno, que era entre dos, era Nano y yo, pues. Y yo siempre admiré muchísimo el talento de Nano. De verdad que Nano era excelente, muy bueno, muy buena. Él no sabía exactamente lo que era. Sabía, pero no sabía cómo hacerlo. No tengo ni idea. Ahí sí te digo, porque bueno. Bueno, y cuando ya me iba, que dijeron, vamos a hacer el programa del año de música de Venezuela y tal, y no sé cuándo. Yo le dije, no, eso se lo van a ganar estos, porque eso, ¿sabes? sí, Que si Reinaldo Armas y tal, y no sé cuándo, y mi programa iba por otro lado, totalmente por otro lado. Y cuando me dicen Venezuela en estéreo, yo me quedé de una sola pieza. Yo dije, esto sí es un premio, de verdad, un premio que es para mí, pues, porque, bueno, nada, era algo que no me lo esperaba, pues. sí, Resulta que hay como todas las cosas, pues el Venezuela en estéreo termina cuando Génesis pasa a ser, la FM Génesis pasa a ser de Génesis a la Mega. Y Luigi me dice, mira, la única forma que tienes para poder seguir aquí en la emisora va a ser que hagas el programa a las 4 de la mañana. Y le dije, no, chacho, para morirme, no. Fíjate, me acabo de acordar de una anécdota que me comentaron sobre Luigi D'Angelo, ¿no? Que no sé si sea verdad o no, pero como que él en su momento, él siempre fue como muy revolucionario por esto que le gustaba el rock y lo muy heavy, Total, sí, sí, alternativo, sí, sí. y que tenía un programa en la Guadalupana, alguna radio como con un nombre un poquito de catolicismo, ¿no? Ajá, En la Semana Santa, él le ajá. tocaba un programa en la noche y dijo, bueno, ahora para celebrar Semana Santa con usted, la canción Simpatía por el Diablo, y como que lo llamaron, Luigi, cancela eso, cancela. No me extraña, hey, no me extraña, no me extraña. Te lo digo que debe haber sido guadalupana, porque en Guadalupana tenían el rollo de que no se podía colocar, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la canción esa? El Diablo Suelto. No se Ajá, podía, no se podía sonar. sí, Es sí. una cuestión, no, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, No, a mí me eh, impresionó eh, porque él siempre fue como muy permisivo con eso. Yo lo conocí cuando tuve la sí, oportunidad de cómo trabajar con no, él cómo no, cómo en no. la Mega y fue muy, en su momento tuvo como esa, digamos, como No, esa no, idea no, revolucionaria, ¿no? De, sí, fue, es un caso, ¿viste? Ojalá que a alguien se le ocurra escribir algo sobre eso, ¿no? De verdad, porque Luigi fue un valor en la radio, no porque se haya muerto, ey, no porque se haya muerto, es porque él disfrutó eso, lo vivió, lo hizo, lo construyó. Fue la primera FM de coro. sí, justo. Después, fue la primera FM de Sí, sí, coro. yo creo que eso, y en su momento yo, que hace poco lo voy a aprovechar de decir acá de una vez, aprovechando que estamos hablando de Luigi, en su momento yo hice para cuando estaba estudiando artes audiovisuales en la Francisco de Miranda, hice un reportaje sobre Luigi, de una entrevista. Parte de esa entrevista la perdí a nivel visual,
pero hace poco recuperé el audio completo, entonces estoy viendo a ver si quizás se puede en algún futuro, quizás no muy lejano, hacer algo para rescatar eso también y que bueno, que podamos rescatar de cierta forma como parte de esa memoria, ¿no? Quería aprovechar también para preguntarle, ahorita que No, ya pero es está... que no Sí, tienes tienes la memoria, tienes memoria o lo tienes escrito, porque te iba a contar eso, ¿no? Era que cuando Luigi me dice eso, cierto. yo estoy yo quedo en el aire, no tengo trabajo, porque mi trabajo era ese, porque ya la ingeniería pues prácticamente lo había dejado de lado. Entonces, em, me consigo con Eduardo Peraza. Eduardo Peraza era como el musicalizador o era, bueno, jefe de programación o algo de Onda de los Médanos. Y entonces me dice, Chucho, ¿qué estás haciendo? Y tal. Y yo sé, oh, tú sabes que el rollo ese que se pasó ahí en Génesis y tal, y no sé cuánto. Oye, ¿por qué no tienes para dónde de los médanos? Bueno, o sea, pero yo voy a hacer exactamente lo mismo y tal. Y, o sea, sí, hombre, vale, ese es un programa buenísimo, ¿qué tal? Y no sé cuánto y tal. Pues entonces me dan una hora para trabajar en Onda de los Médanos. Íbamos a comenzar un día X, lo que fuera. Habíamos hablado con JJ Jatar y qué vaina con los muchachos, ¿no? Que, Onda de los Médanos se pliega al circuito de los Leones del Caracas, de los gloriosos Leones del Caracas. Ok, ok. Entonces, por cierto que en estos días vi la película Papitas Manitos Tombo y pues me reí un rato también otra vez. Bueno, y resulta que me dice, ah, no, el programa ya no puede ir. No puede ir porque la pelota va justamente en esa hora. Y yo le dije, concho, bueno, tranquilo, no hay problema. Ya yo estoy maquinando que tengo que salirme, ¿no? En esos días, Ali Arión, un amigo nuestro que trabajaba en la universidad como docente, me dice, mira, hay un festival de tambores en la universidad y yo quisiera que tú estuvieras animando ese evento. Y yo, perfecto, vamos para allá. Y en lo que voy para allá, que estoy ahí al frente, ¿sabes? Ahí donde era el antituberculoso, al lado de la Francisco de Mina, al lado del Teatro Armonía. Ah, ok, Al- sí. ok. Cuando llegamos ahí, bueno, ahí hay la gente yendo y tal, y no sé cuándo, los muchachos y todo eso. Y consigo que Nano está ahí, ¿no? Entonces, Nano, y nos pusimos a echar, y Nano, como siempre, echando chistes y bueno, y tal, y yo echando vaina también y tal, y no sé cuándo y tal. Y le pregunto, Nano, ¿qué estás haciendo por aquí? Entonces me dice, no, o sea, Ali me invitó para que animara aquí el evento, ¿no? Ah, te dijo para que viniera, porque a mí me dijo también para que viniera a animarlo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a echarle. Ya Nano me conocía más a mí que yo a él, porque él lo habíamos encontrado en las parrandas del parrandón de Cadafe con su grupo que se llamaba 4+1. Entonces nos habíamos visto un par de veces. Y bueno, bueno, nos metimos en el teatro, cuando nos subimos, entonces Ali nos presenta a nosotros, ¿no? Y entonces nos dice, para aquí, bueno, los animadores de este programa. Entonces, eh, aquí está, y entonces, claro, estamos en el asunto de perdón, él me dice, bueno, entra y presenta, me dice, ¿no?
Y entonces yo le digo, no, no, tú entras por allá y yo entro por acá. Y yo entonces, de salido, porque yo fui el primero que salí, fue yo, señoras y señores, muchachas y muchachos, buenas tardes, y la alegría y tal, y yo no sé cuándo, y tal, 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 tal. Bueno, hoy me va a acompañar para hacer la animación de este evento una persona muy querida. No, bravo, oye, bueno, imagínate tú. Entonces, bueno, ya allí yo llamo a Nano por Nano, ¿no? Y cuando él entra por este otro lado, entonces él dice, bueno, y con ustedes va a estar Chucho Penso y presentamos a Olga Camacho. Y bueno, en ese momento y tal, echamos unos chistes y unas cosas, y bueno, entonces, y la sinergia que hubo fue tal porque no teníamos nada preparado, sino que todo salía espontáneo. Él decía, yo contestaba, él decía, ¿sabes, no? Sí. En vivo. Una cuestión que era que nos salía en otras palabras, nos salía del forro. Nos salía del Sí, forro lo que dijéramos. y Estábamos con muchachos y los muchachos sabían que estábamos echando broma, pues, ¿me explico? sí, sí, a mí me pasa que yo nunca pude como entender muy bien y creo que era algo que teníamos en común todos los comediantes con respecto a la figura de Chucho y Nano como tal en tarima, y es que Ajá. ustedes ni siquiera tenían un guión, ustedes Nada, sencillamente era improvisación total y los dos se total. entendían sin haber hablado antes, fue como, o sea, se sabían demasiados chistes, no había nada, o sea, ustedes tenían como al menos como la figura de que yo presento esto y tú rematas este chiste, o sencillamente todo sale ahí. Nada, nada. Nosotros no teníamos ningún tipo de guión, porque a Nano, Nano por andar siempre más allá de todas las cosas, como percibiendo y tal, y no sé cuándo, no, no sé, de algo así de como que, a ver, uno tiene que estar como pilas de todo, ¿no? De Sí. todo lo que hay, el público y todo. Teníamos que estar siempre atentos, ¿no? Entonces, eso nos llevaba a nosotros a tener, como lo decía, un one-two, decía, Nano lo decía que era un one-two, o sea, era un equipo que ya tú sabías por dónde venías y qué tenías que decir, y cuando yo decía una cosa, ya él sabía qué era lo que él tenía que decir. Y entonces no era necesario un guión, simple y llanamente era como una palabra clave y era como ir sorteando una pelota para meter un gol. El gol es la risa del público, Y más nada. había, por ejemplo, momentos donde no metían un gol, sino que más bien hacían una falta, donde no les funcionó algún chiste o metieron la pata. ¿Pasó algún tipo, alguna experiencia, Uy, mucha. mucha? Bueno, mira, ve, no fue que, no, recuerdo que una vez nos invitaron, bueno, tú sabes, nos invitaban para todas partes, tú sabes, después que eso se volvió como una cuestión, como una virosis, ¿no? O sea, que Sí, todo el sí, mundo quería echar chistes y todo, ¿no? Y hay gente que echa chistes muy buenos, pero nosotros hacíamos un humor de radio. Nosotros no decíamos varias palabras, ni pudiésemos tener un doble sentido, pero hasta allí, pero nada de palabras de groserías, ni nada de sexo, ni nada de esas cosas, sino todo podría ser, pero sabes, como doble sentido, ¿no? sí. Y un día nos invitan para un sitio y, no, antes de nosotros se montó una persona en la tarima que empezó a chistes, pero chistes colorados, colorados, no, pero colorados. Y entonces, y la gente se rió muchísimo, o sea, unos chistes, bueno, no, entonces yo le dije, y ahora con ustedes, el Chucho, el Nano Bravo y Chucho Penso y tal, y yo dije, ve, después de lo que ha hecho este señor aquí, nosotros somos unos niños de pecho. Le dije yo. Así que aquí Claro. yo no voy a hacer nada. Yo no, que nosotros aquí lo que vamos a hacer contar los mismos chistes y si a ustedes les gusta, bien, y si no, nos vamos. O sea, nosotros en ese particular no nos damos mal la vida.
Sí. Porque la vida hay que vivirla así, en esa forma, ¿viste? No, no es, o sea, no te sirvió, bueno, no te sirvió la rutina, no te sirvió la rutina, pues, pero ya, pero tú tienes un definido que es cómo lo tienes que hacer, cómo lo Claro, vas a hacer. y tú tienes tu público también y sabes en qué ambientes te desenvuelves y en cuáles no, o cuándo se está preparado un público, cuándo no. Es muy sabio también tener eso. También quería preguntarle algo, ya que hablamos como de quizás las no tan buenas experiencias, genuinamente me genera curiosidad saber para usted, Chucho Penso, ¿cuál fue como el mejor momento que vivió como con el dúo Nano Bravo? ¿Cuándo fue Chucho Penso y Nano Bravo? ¿Cuándo fue ese momento donde usted dijo, ya va, es que nosotros estamos generando un nivel, o sea, ya esto es algo distinto, ya es un escalón que subimos y estamos haciendo algo que se nos está un poco saliendo de las manos en el buen sentido? Bueno, de que se nos escaparan las cosas de las manos no era tanto, ¿no? Mira, logramos hacer con Nano hicimos un librito de chistes que salió publicado en Nuevo Día es que se llama el programa, sí, Sí. es Nuevo Día, un librito de chistes, ¿no? Y ese librito de chistes, este, se llamaba 365 días, 365 chistes uno para cada día o algo así por el estilo. Se llama el librito, pues es un folleto, era un folleto. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo fue la película de Nano y Chucho, o Chucho y Nano a otro nivel, no sé qué nombre le pusieron al final, no lo recuerdo muy bien. Entonces, wow, haber presentado artistas y todo esto, todo era, estuvimos en la cresta de la ola mucho tiempo, pero mucho tiempo. Cuando nos dimos cuenta de todo eso, pues mira, nada, yo creo que estábamos viviendo nuestra época y punto, y lo hicimos. Recuerdo que en Onda de los Médanos nos llamó una vez una señora y dice, ustedes no tienen más nada que hacer, bueno, se van para su casa. Entonces le dije, diciendo que éramos unos payasos, unas cuestiones Sí. y tal, ¿no? Y entonces le dije, tranquilo, nano, no hay problema, no hay problema. Bueno, te cuento que, porque eso se me fue, ¿no? Entonces, resulta que en Nano, y para devolverme para lo que me dices, es una pregunta de cómo nos encontramos y todo eso. Nos presentamos ahí en ese festival que lo animamos muchas veces, ese festival de medicina allí en esa área de medicina de la Universidad de Francisco de Miranda. Y después de que ya me había dicho Juan Eduardo Peraza, que si iba, o sea, mira, ¿qué tal? Entonces le dije, Juan Eduardo me llama y me dice, Chucho, están buscando un locutor para el programa de gaitas de Onda de los Médanos. ¿Sabes que la gaita era como el- era lo máximo para una emisora que tener un buen programa de gaitas porque era cuando más podían cobrar y todo, hacer todas Ah, esas, ya, ya. ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Y entonces, viene él y me dice, ¿tú no quieres hacer ese programa de gaita? Entonces yo digo, sí, pero, pero lo vamos a hacer con otro locutor. Ah, no, no, no te preocupes, lo podemos hacer con otro locutor. No, no es cualquier locutor, lo vamos a hacer con Nano Bravo. ¿Y quién es Nano Bravo? Y dice, bueno, yo voy a hablar con él.
y me voy a hablar con Nano. Pregunté dónde vivía porque yo no sabía dónde vivía Nano ni nada de eso. Y me fui para allá. Cuando estoy aquí en donde conseguí a Nano por fin y le dije, ve, Nano, eh, me están ofreciendo este programa de onda de los médanos y tal, y no sé cuándo y tal, y no sé cuándo. Ta, ta. Y ese es un programa de humor. Entonces él me dice, coño, Chucho, esos programas de humor no, eso no da. Y además, coño, mientras tú echas el chiste y después vuelves a hacerlo, no, 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 no. Este programa no va a ser así de que el chiste lo voy a decir y no, que si tú no dijiste, que si te reíste y no te reíste, que tal, no, esto va a ser en vivo. ¿Qué es eso? Me dice Nano, o sea, no, eso es una locura, es una locura, le dije yo, es una locura. Y eso es lo que vamos a transmitir, una locura. La locura de vivir con contentos y contagiar eso a la gente y toda esa cosa. Y Nano no quería, no quería. Sacó primero que, ¿a qué hora es el programa? Y él me dice, concho, a las 4 de la tarde. Ay, pero coño, yo a esta hora estoy trabajando, ¿qué tal? Y no sé cuándo, y tal. Bueno, vamos a bajarlo a las 5 de la tarde. Y bajamos el programa hasta las 5 de la tarde. Entonces, bueno, cónchale, pero ¿qué tal? Y no sé cuándo. Y le dije, ven, no, yo ese programa lo puedo hacer solo, pero papá está enfermo y papá se va a morir. Y yo quiero que es la única cosa con la que puedo hacer antes de decidir qué es lo que voy a hacer en mi vida, pues. Y la idea era que yo hacía ese programa, me agarraban unos cuantos realitos, ¿verdad? Y me iba a Caracas a trabajar como ingeniero otra vez. Y entonces yo, yo lo que quiero es que alguien se quede en el programa mientras yo paso mi luto, pues, porque olvídate que yo tengo que seguir, pues la vida va a seguir, pues. Y entonces, pues no le dije más nada, simplemente le dije eso. ¿Cuál es mi sorpresa? Porque yo me fui ese día a las 5 de la tarde al programa. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando llego a donde los médanos y lo veo a él en el programa? O sea, Instalado. instalado, pues. Y se sentó en la silla del locutor, pues. O sea, yo me Ya. quedé en la silla del entrevistador o del segundo locutor o como tú lo quieras llamar, no sé. Y dije, tranquilo, no hay problema. No le dije quién le dijo, no, nunca hablamos nunca de quién le dijo a él que se fueran para allá. ¿Te das cuenta? Entonces yo agarré y pues nada, empezamos a hacer nuestro programa, la fiesta gaitera. Ah, mira, eso era chistes y reír y reír y reír y reír. Eso fue Yo, una... yo no recuerdo, fue- entonces, no, pero porque tú me hiciste la pregunta de dónde fue, dónde tú te diste cuenta que era lo máximo. Cuando Fiesta Gaitera termina, porque termina, nosotros terminábamos Fiesta Gaitera el 6 de enero y todos los programas terminaban el 31 de diciembre. Y nosotros terminamos Fiesta Gaitera el 6 de enero. Cuando nosotros terminamos Fiesta Gaitera, bueno, señores, y esto fue Fiesta Gaitera, ¿qué tal? Y no sé cuándo. Y espero que algún día este programa les haya gustado y tanto hacerlo como y todo lo demás y tal. Entonces nos llama Olegario Medina, que era el gerente o el dueño de un establecimiento que estaba ahí al frente del Hotel Miranda, ¿sabes? Eh, Creo que todavía existe eso ahí, no sé. del Hotel Ese, Miranda Cumberland.
sí, al frente y Ah, ok, sí, 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 sí. ahí, sí, sí, bueno, esa ahí, entonces me dice, mira, ¿por qué no hacen el programa de despedida aquí? Yo les doy aquí, creo que eran 6 cajas de cerveza. Mira, eso se formó, era un jolgorio. Ahí había de todo y el tipo se llenó porque, bueno, mira, había música, fueron los gaiteros, cantaron, fue la gente a divertirse, fue en ese momento me di cuenta que nosotros habíamos llegado a donde era, ¿sabes? Sí, 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 Y, sí. y después, todo el tiempo estuvimos así, en esa misma forma. Oh, Eso que tú dices, me la pregunta, por eso fue sí, que te quise llevar hasta allí para que digas. perfecto. Yo tengo esta duda genuina. Yo quería saber, antes de ustedes, ¿hubo algún destello de comedia artística, algo por el estilo? ¿Eran personas que se dedicaban a llegar a bares y contaban chistes? ¿O ustedes fueron como tal como el inicio de todo lo que pudiésemos decir que fue la comedia en general en Falcón? Porque incluso en Punto Fijo tampoco se hacía ese tipo de cosas. ¿Había alguna influencia dentro del Estado Falcón para que ustedes hicieran eso? ¿O de dónde salió todo esto? Mira, en Falcón, cónchale, no sé, porque por ejemplo, uno se divertía con Marqués y sus ocurrencias, ¿no? Pero no era una cuestión de humor, Claro. definitivamente. Había un programa que hicieron en Radio Coro que se llamaba La Cumbre del Humor, creo que era, yo no lo llegué a escuchar, de verdad, si te soy franco, no lo llegué a escuchar, donde precisamente trabajó Nano, que se llamaba La Cumbre del Humor, y por eso era su rechazo a los programas de Ah, humor. vale. Porque decía, era, cónchale, tú sabes lo que es repetir el chiste, qué tal, y no sé, ya eso. No, programa de humor grabado así, no, este es en vivo, tenemos que, y ve, y los chistes no se van a acabar, y ve, un día no es igual al otro. Sí. Siempre hay algo que uno tiene que comentar, siempre hay algo que pasa, pues si no la vida fuera una rutina, déjame decir. Totalmente, totalmente. Una cosa que quería también preguntarle, aprovechando antes que se me pase lo de la idea, ¿no? que tenía, Ajá. era que en general, por ejemplo, cuando usted hacía esto de que ya estaban haciendo los programas, ya estaban haciendo todos los eventos, ¿en qué momento se dio la idea de hacer la película? O sea, ¿cómo surgió la idea de la película? ¿Cómo fue eso de la grabación? O sea, porque yo creo que esa fue la primera película y yo creo que acaso la única que se ha hecho de comedia en Falcón. Eso yo creo que es un hito histórico. Total, total, yo no creo que, yo primero que creo que no lo hayan hecho nunca, y posiblemente ojalá que lo hagan otra vez, ¿no? Pero ese fue Sergio Sánchez que nos llegó un día y dijo, mira, tenemos que hacer una película, ¿qué tal? Y no sé cuándo. Pero Sergio era el que tenía la idea del guión de la película en su mente, pues nunca nos dio un guión a nosotros para que lo leyéramos, sino simplemente nos decía, ustedes van a estar en tal parte y van a hacer tal cosa y tal y no sé cuándo. Ajá, y el guión, no, ustedes inventan, lo que vas a hacer es esto que está aquí. El guión lo íbamos haciendo nosotros y no lo repetíamos. O sea, cuando una cosa no quedaba bien, lo volvíamos a hacer y hacíamos otra cosa y así suena. Mira, esa película era de extremadamente bajo presupuesto. Había una sola cámara. Había una sola cámara, hacían un solo micrófono, una sola luz, todo era uno, no había maquillaje, no había nada. Y teníamos que andar siempre con la misma camisa. Tuvimos 2 años haciéndola, porque eran 2 años. 2 años, porque teníamos que hacerla eh, este, con los sábados nada más, porque en días de semana era muy complicado.
ya. Entonces, lo hacíamos los sábados. Ya, Mira, después la edición y todas esas cosas, Dios mío de mi vida, después cuando yo veo la película, yo digo, concha, ¿verdad? ¿Dónde está Era esa una película? locura. ¿Hay alguna Ajá. forma de ver esa película actualmente? Sí, bueno, en TV Falcón existe la película. Yo he querido, eh, bueno, yo me vine de allá de Venezuela, yo no me traje nada, ¿ves? Pero yo le he pedido a un amigo que tengo allá que me busque la película porque quiero ver si la podemos poner en YouTube. Uf, estaría increíble hacer eso, de verdad que sí, porque yo Sí, busqué y solamente está el tráiler, pero no está la película completa. no está la película y entonces ahí está, por cierto, uno de esos de tus invitados. Uno de tus invitados está ahí. ¿Cómo que se llama? El gran Cochi. Cochi, ¿no? Cochi. Ay, Dios, mira, qué locura. Eso fue Esa, una locura. No, no, esa, no, eso esa fue fue una mi escena locura. favorita. Esa fue mi escena favorita de la película, cuando sale Cochi disfrazado en Ren. De verdad que yo, ¿cómo surgió eso de la invitación? Ese también fue ya de serio, tipo, vamos a decirle a Cochi que venga para acá. ¿Cómo, Sí, cómo surgió eso? Cochi lo invitaría, sí, Cochi creo que lo invitó, fue Sergio. Definitivamente fue Sergio. Pero como te estoy diciendo, era de extremado bajo presupuesto, ¿no? O sea, nada, o sea, nunca nos comimos una pizza por una grabación o algo, no, no, nada. Ah, Bueno, y y, usted tiene como y una las escena ganancias favorita. fueron extremadamente pobres también. Yo creo que con las ganancias pagamos a los operadores que ya estaban cansados de nosotros. ¿Hubo alguna escena que lo marcó usted, que le gustó, que tenga la favorita, como que esta es mi escena favorita de la película? Bueno, no, es que la película era toda, Claro. es una locura, toda Sí, la película era una locura, toda la Es, película. es más, Fue ahora una me voy a locura. comprometer. Porque te acuerdas, la película, a lo mejor es spoiler, pero para los que no lo hayan visto, ¿verdad? Pero la película es un déjà vu que Sí. ¿Qué me sucede sucedió? a mí, Claro. que me sucede a mí, pero que también le sucede a Nano. O sea, es un sueño, Sí, no sí, es, ni siquiera es un déjà vu, es un sueño. sí. Y entonces, no, toda la Bueno, película fue una locura total. Y te digo, me da más, o sea, la película, claro, la entienden más la gente de coro claro. eh, que las demás personas que, por ejemplo, una gente de Caracas no la va a entender. Sí. ¿Explico? Em, yo ahora siento como el compromiso de ahora tener que presionar también a TV Falcón a ver si sueltan la película y que podamos después de esto poder publicarla. Yo me comprometo a, si hay que hacer la bulla, formar parte de eso también, ¿no? Para ver si Pues mira, rescatamos esa joya. oye, sería buenísimo. Yo de verdad te digo, he querido sacar la película, he querido sacar la película y ponerla, porque en esa época no existían todas estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Te das cuenta? Y ojalá pudiéramos lograr eso porque había tantas cosas. Bueno, date cuenta que el programa de nosotros, y yo me daba cuenta de eso, los operadores lo grababan. Los Mm, operadores grababan los programas de nosotros. Y el operador nuestro, al final, que fue Carlos Xavier Romero Revilla, que está ahorita como, no sé, como algo de Guadalupana y tal. Eso es otro cuento por ahí. Él tiene un programa de gaita donde él es un locutor y tal, y él pone los chistes de nosotros, los pone ahí en su programa, ¿no? no, Y es una forma de como hacer.
digo que es como un homenaje a lo que hicimos durante 25 años, ¿no? Y hay muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El poeta Ramplón, a mí me parece que eso es una cosa que no se puede perder, pues. Yo creo que Poeta, son cosas que han marcado demasiado y que marcaron a la comunidad falconiana realmente y que de verdad que el aporte que ustedes le han hecho, tanto usted como figura, como Nano Bravo y como en conjunto, todo lo que han aportado a la cultura falconiana, yo creo que ha sido un montón y que espero que se le siga apreciando y por eso considero que deberíamos rescatar como todas esas cosas que esos trabajos, esas obras que ustedes hicieron para que se mantengan en el tiempo y las futuras generaciones también puedan como estar presente ahorita con el tema de la parte digital y de tenerlo en su enfoque, ¿no? Quería comentarle, señor Chucho, quería preguntarle, antes bueno, ya ir despidiendo un poquito la entrevista, que me encantaría poder alargarla, pero como también estoy en una situación de inmigración, bueno, el deber llama, ¿no? Y tengo que no, y ponerme, a mí porque me si no me están botan llamando del para trabajo. comer también. Sí, exacto, si ¿Oíste? no me botan Me del están llamando trabajo, para entonces, comer. pero si usted desea, podemos hacer una segunda y en una segunda hablamos mucho más después que salga la película y hablamos sobre la película si quiere Ah, también. ok, Eh, perfecto. Podría ser esa la segunda invitación. Si la gente comente aquí, la gente, Vamos a trabajar en lo de la película. vamos a Vamos a trabajar ver en la si la película. conseguimos. Vamos a ver, lo Dale, primero es ese es el primer conseguirla. paso. Ese es el primer Eso es lo paso. primero. Así Sí, que ahora después de lo esto nos comprometemos. exacto. Y Que, después sí, vemos. sí, quería antes de despedir y de cerrar, quería hacer una pregunta que, bueno, que sé que tiene también sus matices y su golpe, también su impacto emocional, con respecto, por ejemplo, a cómo también de cierta forma llevó el tema de la pérdida, de la muerte de Nano Bravo y que si eso quizás como cambió alguna especie de, no sé si tenían proyectos de reencontrarse con el proyecto de Chucho y Nano a futuro? ¿Cómo lo vivió para, bueno, ya como irle dando un cierre y también saber su percepción de cómo usted, después de tanto tiempo trabajando con él, cómo sucedió eso, cómo lo afectó? Mira, llamé a Nano el día de su cumpleaños, el 13 de agosto. Y el 13 de septiembre, o sea, y el 16 de septiembre, él muere, ¿no? Hablamos muy largo y tendido, oye, hablamos bastante. No hablábamos con frecuencia, porque Nano era, no era muy diestro con la cuestión del teléfono y toda esta cosa. Pero lo llamé y le di mis felicitaciones de cumpleaños y todo eso. Y resulta que quedamos de que íbamos a hacer el, creo que era el poeta Ramplón, lo íbamos a hacer porque él se había cambiado para la emisora del tecnológico. Y yo le dije, Nano, ¿y tienes allí internet? Dice, sí, ahí sí hay internet. Ah, ok. Pues en donde él iba no había internet y era difícil trabajar así. Entonces agarramos y, y bueno, nada, o sea, si hay internet podemos trabajar, hacer algo. Sí podemos trabajar, pero si no tienes internet estamos mal. La emisora cultural no tenía internet, yo no sé qué, bueno, todo un rollo. Y si lo había, no lo sabía usar o no tengo ni idea. Bueno, lo cierto de eso fue que ese era el proyecto que teníamos, volver a sacar una sección que era el poeta Ramplón, que lo estaba haciendo últimamente creo que era con Tito, no estoy muy seguro. O estaban haciendo algo similar, pues no sé. Lo cierto de eso, ese era que era el tema. Cuando me dijeron que estaba muy enfermo, pues mira, yo dije, no, no voy a salir de esto, chamo. Y cuando me dijeron que se había muerto, pues, wow, eso fue un golpe muy duro, fue rudo. Pero fue rudo, pero te digo, ya había recibido el golpe fuerte de la muerte de mi mamá, la fuerte de mi mamá, y ese me pegó mucho. Y fue donde empecé a tener toda esta conciencia de que la vida hay que vivirla, porque tú te tienes que ir algún día.
tú también te vas. Yo me voy a ir, algún día me tengo que ir, tú también. O no, no tenemos, tenemos fecha de caducidad. O sea, tenemos que ir. Y bueno, y uno se va primero, otro se va después, pero tenemos que ir. Y eso lo entendí perfectamente. Me llamaron de todas partes. Eso fue como que si, o sea, mi hermano, y yo realmente lo acepté, me resigné a que, pues mira, eh, fue lo que no podíamos hacer más nada, pues. O sea, ya había superado el COVID, imagínate tú. El COVID lo había superado. Quién sabe que si eso fue una consecuencia del COVID, yo no sé, no tengo ni idea. Y lo positivo es que se rescatan como todas las cosas buenas, que el legado que se mantiene y ¿Cómo todas no? las Mira, cosas. ve, Sí. ahora, fíjate que ahora yo me doy cuenta de lo que hemos hecho, de lo que lo que hicimos en la radio, en la televisión, en el cine, escribiendo, las presentaciones que hicimos en público, el programa que hicimos en Punto Fijo, que fue tan querido que todavía la gente lo recuerda. Mira, fueron muchas cosas. Y al final, uno de los que también me gustaba muchísimo hacerlo y lo hicimos con muchísimo cariño en muchísimas partes, en los asilos de ancianos, en las áreas de oncología del hospital con Richard Rodríguez, que por cierto también murió ahora, hace poco, y yo lo único que dije, oye, se fueron todos mi gente con los que hicimos esas cosas tan hermosas, ¿no? Por eso es que tú tienes que vivir tu vida, más nada, Así. no hay de otra. O Señor sea, Chucho, la vida es hoy, es ¿oíste? así, es así. La Yo de creo que hoy, con este, lo que tú me dijiste antes, todo lo que yo te echaba es el cuento de donde vengo por ahí y tal, y totalmente. algunas No, cosas. le agradezco mucho por su tiempo, señor Chucho. Queda pendiente la segunda parte y después que hagamos lo del tema de la película. Yo, muchísimas gracias por estar aquí, por su De tiempo, me nada, gracias a encantó. ti por invitarme. Y bueno, lo veo pronto, le deseo lo mejor y vamos a hacer la película, ¿ok? La próxima conversación va a ser después de la película. Cuente con eso. Seguro. Pista larga, paso corto, menéense, pero no se cansen, devórense el mundo. Nos vemos. Nos vemos Muchísimas en gracias a otro. todos los que estuvieron aquí. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo.